Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, hermana, ¿cómo está usted? Muy bien, muy bien. Ya miércoles, ¿verdad? Mitad de semana y en una fiesta muy linda para nuestra iglesia. Los apóstoles San Simón y San Judas. Tadeo. Así mismo. El del medallón, el del corazón de fuego, el hombre que anunció a Jesucristo con un estilo de vida audaz y que en Puerto Rico, sobre todo en nuestra diócesis de Ponce, le tiene mucha devoción. Hay un santuario, una parroquia dedicada a San Judas Tadeo, que se visita con mucha frecuencia. Lo que pasa es que ahora, con la situación del COVID, ¿verdad? Pues no se puede, pero ahí está San Judas. Así mismo, y que es atendida esta parroquia por los padres mercedarios. Así que los felicitamos de todo corazón y nos unimos a la comunidad que no puede celebrar en abundancia la presencia, pero sí en la virtualidad. Correcto, y también en nuestra congregación felicitamos a Sor Rosario, una hermana nuestra dominica de Fátima que está hoy de cumpleaños, está celebrando la vida. 930 años. Correcto, 930 años, así que vamos a ver si nosotros llegamos allá. Ella llegó y pasó. Ajá, eso es así. La felicitamos de todo corazón a Sor Rosario en sus 93 octubres. Es correcto. Así que vamos a pedirle al Señor pues que nos acompañe en este camino que estamos dando paso a paso con esta exhortación hermosa sobre la alegría del amor. Señor Jesucristo, tú que nos acompañas en el camino de la vida, te pedimos que enciendas nuestros corazones con el fuego de las Escrituras, para que participando en tu mesa seamos fortalecidos en el amor y la unidad, y así lleguemos a ser auténticos servidores del reino. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos misioneros. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos misioneros. San Simón y San Judas Tadeo, ayúdennos a ser discípulos misioneros. Y continuamos compartiendo con todos ustedes, ¿verdad? Este quinto capítulo donde nos habla sobre el amor que se vuelve fecundo. Y hoy tocaremos un tema, ¿verdad?, sobre que nos habla el Papa sobre los ancianos. Bien, y en el numeral 191 nos dirá: no me rechaces ahora en la vejez, me van faltando las fuerzas, no me abandones. Esto está tomado del Salmo 71 en el versículo 9. Es el clamor del anciano que teme el olvido y el desprecio. Así como Dios nos invita a ser sus instrumentos para escuchar la súplica de los pobres, también espera que escuchemos el grito de los ancianos. Es interesante cómo el Santo Padre va dentro de esta carta hermosa de la alegría del amor, hablando de los distintos sectores, podríamos decir, de la familia, ¿verdad? Los padres, los hijos, ahora los ancianos, que son parte integral también de esta gran familia. Y cómo es que con su sabiduría y su riqueza van transmitiendo a las nuevas generaciones unas experiencias de vida que ciertamente fortalecen y hacen crecer. Esto interpela a las familias y a las comunidades, porque la Iglesia no puede y no quiere conformarse a una mentalidad de intolerancia, y mucho menos de indiferencia y desprecio respecto a la vejez. Valoriza la vejez, la valoriza como parte de un don, de un regalo, y dichosos las familias que tienen ancianos, ¿verdad? Porque cuentan la historia, sobre todo los abuelos con los nietos, que disfrutan tanto esas historias y esos cuentos que hacen vivir, recordar y sobre todo recibir la tradición familiar, las raíces de la familia. Debemos despertar el sentido colectivo de gratitud, de aprecio, de hospitalidad, que hagan sentir al anciano parte viva de su comunidad. Fíjate, despertar el sentido colectivo, no aislado, sino colectivo de la gratuidad, el aprecio, la hospitalidad, que hagan sentir a este anciano que es parte de esa vida en la comunidad, que no se le aísle, que no se le, se le eche a un lado, sino todo lo contrario, se sientan parte. Los ancianos son hombres y mujeres, padres y madres, que estuvieron antes que nosotros en el mismo camino, en nuestra misma casa,
en nuestra diaria batalla por una vida digna. Por eso, cuánto quisiera una iglesia que desafía la cultura del descarte, con la alegría desbordante de un nuevo abrazo entre los jóvenes y los ancianos. ¿Por qué? Porque hay una ruptura y hay jóvenes que no quieren estar con los ancianos. Los echan a un lado, ¿verdad? Los desprecian, perdiendo así una riqueza, la riqueza de una sabiduría que se adquiere con los años, que se adquiere con la experiencia. San Juan Pablo II nos invitó a prestar atención al lugar del anciano en la familia, porque hay culturas que como consecuencia de un desordenado desarrollo industrial y urbanístico han llevado y siguen llevando a los ancianos a formas inaceptables de marginación. Los ancianos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones, con el carisma de servir de puente. Interesante cómo define el Papa a los ancianos, ¿verdad? Aquellos que nos ayudan a percibir la continuidad de las generaciones. Es una historia que se pasa de generación en generación. A veces, ¿verdad? Algunos jóvenes se burlan de la edad que tienen los mayores, pero por lo menos ellos llegaron, estos todavía no han llegado. Ajá. Les falta mucho camino que recorrer. Yo recuerdo una vez que vi una frase y me impactó: ustedes serán mañana lo que nosotros somos hoy. Y lo vi en una casa del abuelo, ¿verdad? Este sitio, este lugar donde cuidaban a los ancianitos de día y en la tarde pues retornaban a sus hogares, pero me impactó esa frase y se me quedó tan grabada que de vez en cuando la repito: ustedes serán mañana, porque no solamente en la ancianidad, sino en distintos contextos de la vida. Es correcto. Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de los grandes valores a sus nietos, y muchas personas pueden reconocer que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana. Sus palabras, sus caricias o su sola presencia ayudan a los niños a reconocer que la historia no comienza con ellos, que son herederos de un viejo camino y que es necesario respetar el trasfondo que nos antecede. Interesante, sobre todo los jóvenes no piensan en esto, ¿verdad? Piensan que ellos aparecieron y que ellos son la historia, ellos son el camino verdadero, que antes ha venido gente detrás de ti. Eso si estás es aquí así. Es porque otros Hicieron posible. llegaron primero. Eso es así. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad. Que no son los dueños de la realidad. Esto es mío, no, esto es nuestro. Y este nuestro implica historia. Personas que nos han antecedido y que quedarán también después de nosotros, ¿verdad? Porque no somos eternos. Correcto. Si algo yo recuerdo en mi vida es poder haber conocido a mis bisabuelos por parte de mi papá. Y fue una linda experiencia haberlos conocido y compartir, porque eran dos viejitos tan alegres, y eso yo todavía lo tengo grabado en mi mente y mi corazón. Por eso después veo a mis abuelos paternos, pero también tuve a mis abuelos maternos, y los perdí ya a todos, no los tengo, pero tengo un grato recuerdo de cada uno de ellos. Y esa historia se celebra, y se celebra sobre todo en la Navidad, porque la Navidad es un tiempo para recordar en torno al árbol familiar la historia. Y en la tradición, ¿verdad?, de adornar el arbolito, pues sería bueno que esos adornos que le ponemos, le pusiéramos nombre también, recordando al abuelo, su fecha de nacimiento o su fecha de partida, o una foto que se tenga. Es decir, parece que no, pero mirarlo en el contexto de esta grande fiesta de Navidad es recordar la historia que se hace, historia de salvación en Jesucristo. Definitivamente. Quienes rompen lazos con la historia tendrán dificultades para tejer relaciones estables y para reconocer que no son los dueños de la realidad. Entonces, la atención a los ancianos habla de la calidad de una civilización. Se presta atención al anciano en una civilización. ¿Se presta atención al anciano en una civilización? ¿Hay sitio para el anciano? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos hoy. En nuestro medio ambiente, en el hoy de nuestra historia, ¿le prestamos atención
o los relegamos, los dejamos a un lado, los desechamos, ¿verdad? Esta civilización seguirá adelante si sabes respetar la sabiduría de los ancianos. Interesante esto aplicándolo a la ecología. Nuestros abuelos cuidaban mucho la tierra, nosotros esto lo hemos descuidado mucho y estamos pagando las consecuencias. Correcto. Y por eso hay que reeducar y reeducar rápida y urgentemente, sobre todo a las nuevas generaciones. Por eso los niños en la escuela, todo este aprendizaje nuevo, a algunos de nosotros adultos nos cuestiona, ¿verdad? Porque nos descuidamos, nos hemos descuidado. Y ellos, acuérdate, cuidado, la tierra, el agua, cierra la pluma. Esos consejitos que dábamos antes, ahora nos toca a nosotros aplicarlos. Nos dirá el Papa en el numeral 193, la ausencia de memoria histórica es un serio defecto de nuestra sociedad. Ausencia de memoria histórica, por eso dice un refrán por ahí, que el que no conoce la historia está condenado a repetir los mismos errores. En la mentalidad inmadura del ya fue, eso ya pasado. Conocer y poder tomar posición frente a los acontecimientos pasados es la única posibilidad de construir un futuro con sentido. Es decir, conocer y poder tomar posición. Pero ¿cómo lo voy a conocer y tomar posición si nadie me lo cuenta, si nadie me lo dice? La Escritura dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Lo que antes era, ahora es. Te repite, ¿verdad? En ese aspecto, la historia es circular. Correcto. Y hay cosas que se van repitiendo. Y por eso el que conoce la historia dice, yo me acuerdo de esto. Porque cuando San Ciprián, nosotros diremos a las nuevas generaciones que vengan después, María. Cuando la pandemia. No se puede educar sin memoria, recordar aquellos días primeros. Las narraciones de los ancianos hacen mucho bien a los niños y jóvenes, ya que los conectan con la historia vivida tanto en la familia como del barrio y del país. Una familia que no respeta y atiende a sus abuelos, que son su memoria viva, es una familia desintegrada, pero una familia que recuerda es una familia con porvenir. El futuro. Y ese futuro está afianzado en una historia vivida, celebrada y continuada. Por lo tanto, en una civilización en la que no hay sitio para los ancianos o se los descarta porque crean problemas, esta sociedad lleva consigo el virus de la muerte, ya que se arranca de sus propias raíces. Se desconecta. No hay historia, no hay unidad, no hay puente, no hay, pues eso, memoria. Correcto. Le dio Alzheimer. El fenómeno de la orfandad contemporánea, en términos de discontinuidad, desarraigo y caída de las certezas que dan forma a la vida, nos desafía a hacer de nuestras familias un lugar donde los niños pueden arraigarse en el suelo de una historia colectiva. En el suelo de una historia colectiva, es decir, las tradiciones familiares, que se hacen también cuentos, que se hacen narración, que se hacen vida, que se hacen memoria histórica, nos hace celebrar. Y por eso, cuando se han sacado a los ancianos de la comunidad familiar, ya no hay celebración. Y llega un día de Navidad que no tienes con quién reunirte, porque lo sacaste de tu vida, te llevaste a un asilo, qué sé yo, se murieron, o no has conectado, o te has alejado, pues te sientes vacío. Por eso es que dice, ¿verdad?, el Papa aquí que si esto no se cultiva, se muere la familia. Y eso lo vemos hoy en día, cuántas familias no mueren los abuelos, no mueren los papás, ¿verdad? Y se va desintegrando porque no se cultivó este deseo de compartir con los abuelos. Yo recuerdo que nosotros repetíamos mucho, bueno, los domingos, ¿para dónde vamos? Para casa de abuela Candy, para casa de abuela Carmen, todos los domingos, ¿verdad? Eso era fiel y llegaba un momento en que nosotros decíamos, pero papi, no podemos ir para otro lado. Y dice, sí, después que vayamos a casa de los abuelos.
Y domingo tras domingo era eso. Yo creo que por ese es el sentido de que nosotros tenemos todavía, de que a pesar que ellos no están, todavía seguimos yendo a casa de los abuelos. Y lo curioso es que el que no tiene esta experiencia se siente vacío, desconectado, y mira con cierta envidia esa experiencia en familias numerosas. Correcto, correcto. Y escucho hablar y escucho y interiorizo esto que voy leyendo y pienso en mis sobrinos y veo la relación tan hermosa que hay entre mis sobrinos y mis papás, en sus abuelos, cómo ellos se sienten, que inclusive a veces llaman para casa para decir, abuela, tú vas a estar ahí, y abuelo también. No, es que vamos para tu casa. ¿Ve? Y entonces yo digo, Dios mío, y eso es propio de lo que ha cultivado en ese sentido mis padres, en mis hermanos también. No hay pegado mejor que el de las abuelas. Ah, no, pregúntele a mis sobrinos a ver. La comida de mami es buena, pero el pegado de mi abuela. Ay, como abuela ninguna. Y ve uno los suspiros de ellos celebrando eso con mucha alegría. Y los abuelos tienen detalles. Yo recuerdo de mi abuelo, el que conocí porque el otro murió siendo yo, no había nacido, que siempre que íbamos tenía una fundita y recuerdo los dulces que tenía, ardillitas, Kiss y Mary Jane. ¡Ah, wow! Y yo cuando los veo, y todavía queda, me acuerdo de mis abuelos. ¿Verdad que sí? Recordar es vivir. Sí. Ser hermanos. Entonces de los abuelos pasamos a ¿qué? A ser hermanos. Nos dirá el Papa en el numeral 194. La relación entre los hermanos se profundiza con el paso del tiempo y el vínculo de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima de educación abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz. Fíjate cómo dice, la relación entre los hermanos se profundiza con el paso del tiempo. Porque como crecen todos juntos, es a puño limpio y a pelea. Y a queja. Pero después, con el paso del tiempo, uno recuerda a su hermano o a su hermana, y ese vínculo, y los que tienen la dicha de tenerlos vivos, yo tengo, mi hermano ya murió, pero esas historias y esos cuentos, esas picardías y esas complicidades que se tienen entre los hermanos, muy interesante. El encuentro es muy interesante, sí. Y el vínculo de fraternidad que se forma en la familia entre los hijos, si se da en un clima de educación abierto a los demás, es una gran escuela de libertad y de paz. Porque eres tú, en tu familia tú eres. No eres el de los títulos, no eres el de los nombramientos, no eres el de, entre comillas, el importante, eres mi hermano, mi hermano. En la familia, entre hermanos, se aprende la convivencia humana. Tal vez no siempre somos conscientes de ello, pero es precisamente la familia la que introduce la fraternidad en el mundo. A partir de esta primera experiencia de hermandad, nutrida por los afectos y por la educación familiar, el estilo de la fraternidad se irradia como una promesa sobre toda la sociedad. Y ahí es donde los adultos, los padres, tienen la gran tarea de iniciar en la fraternidad a sus hijos. Porque nace uno primero, después llega otro hermanito, y ese que llega es un intruso, y han de pasar 2 años, y el hermano mayor como que se resiente, ¿no? Pero poco a poco. Y hay familias que tienen toda una metodología, van preparando al niño, y entonces cuando van a hacer, le compran un regalito para el que viene, y el que viene le trae un regalito al otro. Entonces hay una creatividad muy grande entre ese ambiente familiar de los papás que quieren educar progresivamente. Entonces comparte con tu hermanito, dale a tu hermano, no pelees con tu hermano, es tu hermano, defiéndolo, tú lo tienes que cuidar. Todo este lenguaje, que es lo que nos está diciendo aquí, afirmando, ¿verdad? Crea libertad, crea paz, crea fraternidad. Unidad. Crecer entre hermanos brinda la hermosa experiencia de cuidarnos, de ayudar y de ser ayudados. Cuidarnos, ayudar y ser ayudados. Fíjate que eso después se transmite a la iglesia, a la sociedad. Y es lo que el Papa Francisco en esta carta Fratelli Tutti vuelve otra vez como a recuperar en la reflexión para que lo meditemos, que no lo dejemos a un lado. Por eso la fraternidad en la familia resplandece de modo especial
cuando vemos el cuidado, la paciencia, el afecto con los cuales se rodea el hermanito o la hermanita más débiles, enfermos o con discapacidad. Y esto es una gran enseñanza que la observamos, ¿verdad? Como cuando hay familias que tienen niños con situaciones especiales, como dice aquí, hay un vínculo, hay un cariño, hay una ternura. ¿Y por qué lo quiere? Porque es especial, porque es mi hermano. Uh-huh. Mi hermano no me pesa, mi hermano yo lo cargo con gusto, lo llevo, lo acompaño, lo sostengo. Y cuando uno los ha perdido, ¿verdad? Uno dice, ay, si estuviera mi hermano aquí, o si estuviera mi hermana, qué pena que no estás aquí, porque sabe que es apoyo, que es sostén, que es aquel que te da el ánimo, que te da el abrazo, que está contigo en las verdes y en las maduras. Correcto. Hay que reconocer que tener un hermano, una hermana que te quiere, es una experiencia fuerte, impagable, insustituible. Pero hay que enseñar con paciencia a los hijos a tratarse como hermanos. Con paciencia. Es una obra de artesanía la fraternidad. Ese aprendizaje, a veces costoso, es una verdadera escuela de sociabilidad. En algunos países existe una fuerte tendencia a tener un solo hijo, con lo cual la experiencia de ser hermano comienza a ser poco común. En los casos en que no se haya podido tener más de un hijo, habrá que encontrar las maneras de que el niño no crezca solo o aislado. Y de ahí la importancia, ¿verdad?, de la familia, con los primos, con las primas, con los vecinitos o los vecinos, con los compañeros de escuela, creando esos vínculos que nos hagan entender que más allá de lo nuestro o de lo mío, mejor dicho, más allá de lo mío, existe lo nuestro, lo comunitario. Un corazón grande. Además del círculo pequeño que conforman los cónyuges y sus hijos, está la familia grande que no puede ser ignorada. Una familia grande, extensiva. El profeta Isaías tiene una frase muy hermosa que dice, ensancha las telas de tu carpa, es decir, yo vivía en tiendas de campaña con unos clavos, ¿verdad? Entonces ensánchalo, levántalo para que quepa más gente, no solo los tuyos. Porque el amor entre el hombre y la mujer en el matrimonio, o de forma derivada y más amplia, el amor entre los miembros de la misma familia, entre padres e hijos, entre hermanos y hermanas, entre parientes y familiares, está animado e impulsado por un dinamismo interior e incesante que conduce la familia a una comunión cada vez más profunda e intensa, fundamento y alma de la comunidad conyugal y familiar. Esto lo notamos, por ejemplo, con los hermanos de mi papá, que eran mis tíos, pero las esposas o los esposos de mis tíos eran mis tías. Y así, y entonces vienen los primos, entonces están los primos hermanos, y están los primos segundos, y están los primos que saben. Todas esas categorías que siguen saliendo. La cuestión es que al final uno dice, wow, pero tu familia es grandísima. Mira, con llamar a mis tíos ya tenemos una familia, una fiesta en mi casa. Una fiesta. Y los que faltan, que no han llegado. Allí también se integran los amigos y las familias amigas. Y ahí es donde empieza entonces la ramificación. Ay, es como si fuera de mi familia. Y nos criamos como juntos, si fuéramos hermanos. Primos hermanos. Nosotros somos primos, pero primos hermanos. No somos cualquier primo. E incluso las comunidades de familias que se apoyan mutuamente en sus dificultades, en su compromiso social y en su fe. Comunidades de familia que se apoyan mutuamente. Esto se da también en las experiencias que tenemos en la iglesia, ¿verdad? Cuando hay amigos que han crecido juntos, que han formado un apostolado común, pues esas familias se entrelazan y crea pues eso, una familia ampliada, grande, maravillosa. Lo que usted también comentaba en el programa de ayer, padre, sobre cuando se van formando estas urbanizaciones, que van llegando las personas que van a vivir allí, van creando unos vínculos, ¿verdad? Y se vuelve familia. Incluso hay como un desgarre cuando una de estas familias se tiene que mudar a otro sitio. Y sobre todo los muchachos sufren muchísimo, ¿verdad? Hasta que consiguen nuevos amigos, se crean nuevos vínculos. Toda una experiencia bien hermosa. Bien familiar. Esta familia grande debería integrar con mucho amor
a las madres adolescentes, a los niños sin padres, a las mujeres solas que deben llevar adelante la educación de sus hijos, a las personas con alguna discapacidad que requieren mucho afecto y cercanía, a los jóvenes que luchan contra una adicción, a los solteros, separados o viudos que sufren la soledad, a los ancianos y enfermos que no reciben el apoyo de sus hijos y en su seno tienen cabida incluso los más desastrosos en las conductas de su vida. Por eso el Papa en estos días decía que de la familia no se expulsa a nadie. A nadie. Todos tenemos derecho a una familia, a sentirnos parte de esa familia. Entonces no hay que excluir, sino atender, acompañar con sus debilidades. Pero en mi familia, es un canto por ahí, ¿verdad? Sí. Es mi sangre, y es que lleva mi sangre. ¿Por qué tú? Es que tiene mi sangre. Correcto. También puede ayudar a compensar las fragilidades de los padres o detectar y denunciar a tiempo posibles situaciones de violencia o incluso de abusos sufridas por los niños, dándoles un amor sano y una tutela familiar cuando sus padres no puedan asegurarla. Interesante como ese conjunto, ¿verdad? Crea lazos, crea vínculos, y esa familia extendida se convierte en la defensora, en la acogedora, en la casa grande que ha ensanchado sus tiendas, ¿verdad? Que ha abierto nuevos caminos. Cuando uno tiene un corazón generoso y misericordioso, acoge, no rechaza. Finalmente, no se puede olvidar que en esta familia grande están también el suegro. Ay, que a veces tienen tan mala fama. Y la suegra. La suegra y todos los parientes del cónyuge. Una delicadeza propia del amor consiste en evitar verlos como competidores, como seres peligrosos, como invasores. Es decir, que nosotros tenemos que enamorar, si eres varón, a la mujer, y si eres mujer al varón, sino que tienes que enamorar también a la familia. E integrarla, ¿no? La unión conyugal reclama respetar sus tradiciones y costumbres, tratar de comprender su lenguaje, contener las críticas, cuidarlos e integrarlos de alguna manera en el propio corazón, aun cuando haya que preservar la legítima autonomía y la intimidad de la pareja. Es decir, no, volvemos a lo mismo, ¿verdad? No excluyas, integra, no restes, suma, no dividas, multiplica, que se sientan a gusto en ti, contigo, en tu hogar, con los tuyos. Estas actitudes son también un modo exquisito de expresar la generosidad de la entrega amorosa al propio cónyuge. Una manera de decirle al cónyuge te amo es aceptando su familia, aceptando su núcleo, aceptando sus amigos, creando redes de comunión y participación. Pausamos y en breve regresamos. Con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás, con un paso de fe a Cristo verás. ¡Los cuatro! Moverás las montañas, caminas sobre agua, caminas sobre fuego. Cristo verás.
Bien, continuamos compartiendo con ustedes este programa Mi Camino de Fe Pasito a Pasito. Saludamos a todos los que nos sintonizan a esta hora de las 3 de la tarde, ¿verdad? Y comparten con nosotros este recorrido, este caminar. Y nos encontramos compartiendo la exhortación apostólica del Papa Francisco sobre la alegría del amor, claves y propuestas sobre el amor en la familia, ¿verdad? Y hemos dicho que esta carta, ¿verdad?, además de ir dirigida a los obispos, a los religiosos, a los diáconos, pero va de manera especial a los esposos cristianos y a aquellos que quieren formalizar una familia, quieren formalizar un hogar. Y en este capítulo 5 estamos compartiendo con ustedes amor que se vuelve fecundo. Ese amor que se vuelve fecundo tiene un centro que es la familia. Y en la familia hemos estado reflexionando sobre los ámbitos de acogida de la vida, que son 4. Y estos son hijos, ancianos, hermanos y parientes. Y por eso, guiados por las sabias palabras del Papa, hemos ido reflexionando, ¿verdad?, progresivamente en cada uno de estos, podríamos decir, acápites o titulitos o titulares, ¿no? El amor siempre da vida y por lo tanto es en la familia el ámbito donde se acoge esta vida, acoger una nueva vida, la del niño o la niña que se va gestando en el vientre de la madre y que encuentra un lugar, una casa donde se conoce, se ama, se sirve y se alaba y sobre todo se aprende. Y luego entonces el Papa nos dirá el amor en la espera propia del embarazo, ¿verdad? Dentro de este contexto, en este 5 capítulo, luego de acoger una nueva vida, el amor en la espera propia del embarazo. Y el Papa nos dirá que el embarazo es un tiempo maravilloso. Es un tiempo para soñar. Uh-huh. Por eso insiste también, ¿verdad? No pierdan la capacidad de soñar. Los hijos son el sueño de Dios para esta pareja. Y por eso el Papa nos dirá también, esperar al hijo tal cual es. No importa cómo venga, no importa su discapacidad, no importa cómo sea, siempre que esperar al hijo tal cual es, con esa alegría. Desde ese sueño, ¿verdad? Por eso el Papa nos decía, no pierdas esa esperanza, por eso espera a tu hijo tal cual es. Y ese hijo tal cual es implica respeto, implica libertad, implica desarrollo, dando lo mejor posible de lo tuyo, pero en un ámbito donde hay que descubrir y sobre todo aceptar que es distinto a ellos, a ellas. Por eso el Papa dirá también que nada te quite el gozo interior de la maternidad. El gozo interior, la alegría profunda de ser madre, de gestar vida, de dar a luz una nueva vida. Por eso entonces es importante, Padre, ¿verdad? Como nos decía el Santo Padre, amor de madre y de padre. Porque todo niño tiene derecho a recibir ese amor de una madre y de un padre. Entonces se desglosaba en qué consistía ese amor de madre, qué consiste ese amor de padre. Por eso estos niños tienen esa necesidad, ¿verdad?, de una presencia materna. Y de una presencia paterna. Ambos se complementan. Las madres son el antídoto del individualismo. Y por eso el Papa dirá, una presencia clara y bien definida de las dos figuras, femenina y masculina. Presenta un problema, una sociedad sin padres, sin dirección, sin orientación. Y hay una necesidad urgente. Los niños, hijos e hijas, necesitan encontrar un padre. Por eso es importante, ¿verdad?, en este caminar y en este recorrido de este 5 capítulo, una fecundidad ampliada. Y esa fecundidad, nos dice el Papa, muchas parejas no pueden tener hijos. Pero pueden adoptar. Y entonces esa adopción se convierte en la transmisión del amor que nace del corazón. Y ese adoptar es regalar una familia a quien no la tiene. Y es una opción, ¿verdad?, en esa acogida. Y esa familia sale de sí en la búsqueda solidaria. Para ayudarse, para fortalecerse, para acoger a aquellos que no tienen y que tú le brindas un espacio entre los tuyos. Por eso la familia demasiado diferente o separada
no es fecunda. Y esto destruye, disgrega, mata el amor, mata la fecundidad, mata la alegría de sentirse amado y de poder amar. Y en ese amor y poder amar, el Papa nos dice, necesitamos de familias abiertas y solidarias que hacen espacio también a los pobres. Colaboración. En esto de la colaboración es interesante porque a veces ya no se oye tanto, pero en otros momentos, ¿verdad? Sobre todo en lugares más de campo, rural, la gente decía, yo tuve 5 hijos y crié 3. Pero eran de él, eran del barrio. Ajá. Porque se murió una persona o se quedó sin niños. Y sin embargo, Asumieron esa responsabilidad. No somos hermanos de sangre, pero somos hermanos de leche, Sí. Ujú. nutrición, de estudio, de vivir juntos. Los que vivían en la ciudad, pues acogían a los que venían del campo y los fines de semana volvían a su casa y traían, y así se creaba ese puente, ¿verdad?, entre uno y otro. Y ese puente, ¿verdad?, que hace presente ese amor de Dios en una sociedad. Una sociedad libre, proyectada hacia el futuro, que celebra la Eucaristía como un encuentro de vivencia, de formación, de celebración de un amor hecho vida, hecho servicio, hecho sobre todo carne. También el Papa nos dirá en este capítulo 5, discernir el cuerpo. ¿Verdad? Tomar en serio la celebración de la Eucaristía. Y esto nos invitaba, ¿verdad?, a abrir las puertas de la propia familia a una mayor comunión. Cuando dice discernir el cuerpo se refiere a ese cuerpo familiar que tiene su punto de referencia en la Eucaristía. Y de ahí el texto bíblico que ayer comentábamos, ¿verdad? Cómo celebrar una Eucaristía donde unos comen mucho y otros no comen nada. Por lo del ágape que ayer explicábamos y que tenía un sentido festivo. También el Papa nos dirá la vida en la familia grande, no aislarse de la familia ampliada. No encerrarte en ti, sino tener una casa de puertas abiertas y de ventanas abiertas. También nos decía ser hijos. Ahora la vocación específica. Tienes que sentirte toda la vida que eres hijo, es decir, que la vida es un don, es un regalo que te viene. No que tú la adquiriste por tus propios puños, sino que te fue dada. Por eso es importante el honrar al padre y a la madre. Porque ellos nos han dado la vida y quien honra a su padre y a su madre tendrá larga vida. Es la bendición que ese mandamiento adquiere, como nos dice el libro de las Sagradas Escrituras en el Génesis, en el Éxodo, cuando se habla de los 10 mandamientos. Por eso también dice que el matrimonio desafía a encontrar una nueva manera de ser hijos. Una manera nueva. Siempre la novedad, siempre la creación, siempre el sueño de Dios, siempre es esa dimensión de apertura, de entrega, de donación, de celebración. Luego entonces el Papa nos hablaba sobre, en esa vida de la familia grande, de los ancianos. Que hay que escucharlo, sobre todo sus gritos, escuchar sus narraciones, sus historias, pasar tiempo con ellos, disfrutarlos, celebrarlos y entender que ellos nos dan y nos han dado lo mejor de su vida y nos continúan dando lo mejor que tienen, que es su amor, su ternura. Y por eso también el Papa nos invitaba a respetar esa sabiduría que viene de nuestros ancianos. Porque los ancianos conectan con una historia vivida y nos proyectan hacia el futuro. Los abuelos siempre dan ánimo a los nietos y les hacen sus pequeños regalitos escondidos, ¿verdad? Que tu papá no se entere, toma esto, guárdalo, esto es para ti, para abuela, ¿no? Sí. Y siempre los abuelos tienen algo que dar a los nietos. Y aunque sean muchos, ellos siempre rebuscan aquí. Uno llega, espérate, y busca. Pero abuela, que no, y todos estos patitos le echan en el bolsillo, en la mano escondido. Usted no conoció a mi abuela, padre, pero mi abuela era así. Y, por ejemplo, ella sabía que a mi papá y a mí nos gustaba el queso. Pero entonces decía, pero si se lo doy a tu papá primero, se lo va a comer él. Así que, vente, que te tengo un pedacito de queso por allí, como usted decía. Ese es para usted. Y papi le decía después picaramente,
Doña Carmen, ¿qué usted tiene que le está con tanto misterio con la nena? No, nada, es algo entre ella y yo. Abuela, nieta, Ah, abuela. la abuela, ¿verdad? Y dentro de esa experiencia, en esa familia grande, los ancianos, los hijos, está también el ser hermanos. Nos introduce a través de la vida familiar la fraternidad, el gozo de sentirnos hermanos unos a los otros, no solo al interior, sino al exterior de una sociedad, de una iglesia, de un pueblo, de una nación. Por eso nos invita el Papa a tener una experiencia de ayudar y ser ayudados. Déjate ayudar, pero no te quedes ahí, ayuda a quien te necesita. Por eso necesitamos ver en esa ayuda y ser ayudados un corazón grande. Que cree comunión y esa comunión sea cada vez más intensa, que integre a quienes lo necesitan. Y al integrar a esos que lo necesitan, hay que integrar también a los suegros y a todos los parientes del cónyuge, ¿ves? Con corazón grande. Bien grandote, ánimo. Sí, y entonces decíamos que en este capítulo 5, esa fecundidad del amor que estuvimos leyendo desde el numeral 165 al 198, esa fecundidad viene desde una familia, en un ámbito de acogida de la vida. Que tiene 4 estamentos, ¿verdad? Los hijos, los ancianos, los hermanos y los parientes. Con los hijos, esperarlos y aceptarlos tal cual son. con los ancianos, Escucharlos, transmiten grandes valores y conectan con la historia. con los hermanos Una fraternidad, escuela de sociabilidad. y con los parientes, Todos pueden ser integrados. amplitud. Vamos a dar gracias a Dios. Yo creo que en este momento podemos, ya el tiempo se nos está acabando, hacer una oración por esta vida familiar, para que ayude de una manera especial a los matrimonios, a hacer matrimonios de verdad. Ese anhelo, ese sueño, ese deseo, que sean capaces de sanar las heridas de los que se sienten abandonados, que instaure una cultura, la cultura del encuentro, que juntos luchen por la justicia, que den espacio a los pobres, que sientan a cada ser humano como hermano o hermana, que llenen de fe luminosa y esperanza activa a la sociedad y hagan más doméstica el mundo, es decir, que el mundo pueda sentirse como una verdadera casa, que el Señor nos ayude a aceptar lo que hemos vivido y a ser creadores De fraternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Este capítulo 5 y cómo en esta oración pues nos resume ese hacer doméstico el mundo, un amor que se hace fecundo. ¿Estás dispuesto tú como esposo, como esposa, como familia, como matrimonio a continuar haciendo presente esa fecundidad desde tu entorno, desde tu familia, desde tu experiencia de vida, desde aquella familia grande, ¿verdad? Como nos los invita a ver el Papa, desde sentirte como madre, como mujer, ese embarazo de vivirlo a plenitud, consciente de que desde la palabra, ¿verdad?, nos ha dicho, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos formarán una sola carne, una sola familia. Ayer creo que era, leíamos parte o citábamos parte en el mismo texto que el Papa nos proveía, ¿verdad? De una canción de Argentina, que tenemos el texto aquí, de Mario Benedetti, que decía lo siguiente, el título es Te quiero, y decía las estrofas: tus manos son mi caricia, mis acordes cotidianos, te quiero porque tus manos trabajan por la justicia. Si te quiero es porque sos mi amor, mi cómplice y todo, y en la calle codo a codo somos muchos más que dos. Tus ojos son mi conjuro contra la mala jornada, te quiero por tu mirada, que mira y siembra futuro. Tu boca, que es tuya y mía, tu boca no se equivoca. Te quiero porque tu boca sabe gritar rebeldía. Y por tu rostro sincero,
y tu paso vagabundo, y tu llanto por el mundo, porque sos pueblo, te quiero. y porque amor no es aureola, ni cándida moraleja, y porque somos pareja que sabe que no estás sola. Te quiero en mi paraíso, es decir, que en mi país la gente viva feliz, aunque no tenga permiso. Muy bonita canción que el Papa cita en este documento, y lo cita porque el Papa elige, ¿verdad? Y esto es una cosa novedosa de este Papa, que cita poetas, canciones, no solo teólogos y santos, sino que le gusta llevar a sus cartas, a sus escritos, lo sencillo de la vida, lo sencillo del amor, lo sencillo de el pueblo que camina, rebosa esperanza y sobre todo siembra esperanza y amor. A ti, esposo, ¿por qué no le recitas este poema o esta canción, verdad, de te quiero a tu esposa, o tu esposa a tu esposo, o a tus hijos, o a aquel anciano, o aquel niño, aquella niña, aquel hermano, aquella hermana, verdad? Donde hay palabras tan tiernas aquí, ¿cuánto hace que a lo mejor no le decimos un te quiero a esa persona que está a nuestro lado? Ánimo pues, que esas relaciones se vean fortalecidas, que esas relaciones crezcan y se desarrollen. Se lo pedimos a la Sagrada Familia de Nazaret. Jesús, María y José, en ustedes contemplamos el esplendor del verdadero amor. A ustedes confiados nos dirigimos. Santa Familia de Nazaret, haz también de nuestras familias lugar de comunión y cenáculo de oración, auténticas escuelas del Evangelio y pequeñas iglesias domésticas. Santa Familia de Nazaret, que nunca más haya en las familias episodios de violencia, de cerrazón y división, que quien haya sido herido o escandalizado sea pronto consolado y curado. Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a todos del carácter sagrado e inviolable de la familia, de su belleza en el proyecto de Dios. Jesús, María y José, Escuchen, acojan nuestras súplicas. Amén. amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Que les espíritu. bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Dios les bendiga. Buenas tardes, nos vemos mañana.